Hola, estimados hermanos y amigos, gracias por acompañarme nuevamente ahora en este segundo programa de Tiempo de Amigos. Quiero compartir en esta noche un programa muy especial, o sea, un tema muy especial ahí en la palabra del Señor. Una historia que a mí me gusta mucho porque está llena de muchos personajes. Estos personajes que yo quiero que usted también conozca el día de hoy, o si ya los conoce, bueno, los recuerde. Son personajes que tienen algo especial en esta historia. Yo quiero que usted la analice conmigo en esta noche. Y quiero leer allá en Segunda de Reyes capítulo 5, es la historia donde se encuentra Eliseo y Naamán. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión para mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Bueno, esta historia es una historia muy, muy bonita porque nos habla de un milagro que se llevó a cabo en Naamán, que dice la palabra del Señor que Naamán, si bien es cierto, era de muy alta estima en el reino del ejército, en el reino de Siria. Bueno, encontramos aquí que hay una frase, una palabra que la resalta la Biblia, que dice: era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Entonces la palabra del Señor hace esta aclaración de que Naamán era un hombre leproso, estaba enfermo. Y bueno, también nos relata la palabra del Señor aquí que unas bandas habían salido de Siria precisamente y habían llevado cautivos a muchos a esa parte de Siria, del pueblo de Israel. Dentro de ellos iba una muchacha, y esa muchacha, dice la palabra del Señor, que le servía a la mujer de Naamán. Y aquí hay un punto importante, porque dice la palabra del Señor que esta muchacha le dijo a su señora, le dijo: si mi siervo Naamán
o si su esposo, si Naamán fuera a Israel o a Samaria, fuera donde está el profeta, le sanarían. Y entonces aquí claro que hay una confusión, porque Naamán se va con el rey, con su señor, como dice la palabra del Señor. Entrando Naamán con su señor, le dijo: así ha dicho una muchacha de Israel. Y entonces, bueno, la palabra del Señor no nos dice cómo se llamaba esta muchacha. Prácticamente su nombre, ¿verdad?, pues está allí en incógnita. Y además, en esta confusión, pues el rey de Siria dice: bueno, ok, te voy a mandar, ve con el rey de Israel y te voy a hacer una carta para que se la lleves. Y cuando el rey de Israel recibe la carta y dice: bueno, ¿yo qué? ¿Acaso soy yo Dios para matar, quitar vida, para sanar a este hombre de la lepra? Y él malinterpretó todo, y bueno, rasgó sus vestidos y dijo que siempre buscan ocasión contra nosotros. Pero llegó a los oídos del profeta Eliseo, y el profeta Eliseo le dijo al rey de Israel: mándamelo a mí para que sepan que hay profeta en Israel. Y entonces ahí ya viene la otra parte de la historia, cuando ya llega Naamán a la casa de Eliseo, y él, Naamán, este general, pues bueno, acostumbrado a ordenar, acostumbrado a que todo lo hicieran como él quería, dice la palabra del Señor que Eliseo no salió a recibirlo, sino que envió a uno de sus criados a decirle: dile que se vaya al río Jordán y que se zambulla 7 veces y va a sanar. Y entonces, ¿qué sucede con Naamán? Que se enoja mucho, y le dice: ¿cómo es posible? Yo esperaba que salieran a recibirme, que empezara a orar a su Dios, que orara por mí, que invocara a su Dios, y que reprendiera esta lepra, y yo iba a sanar. Y además, ¿a poco no hay mejores ríos en Siria? Dice aquí, habla de unos ríos de Habana y Farfar, ríos de Damasco. ¿Acaso no son mejores esos ríos limpios, en donde yo me podía zambullir y sanar? Pero aquí aparecen otros personajes también. En esta historia aparecen estos otros personajes que le dicen: mas sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara una gran cosa, ¿no lo harías? Y entonces aquí, bueno, ya entra Naamán, el general Naamán entra en reflexiona porque, pues imagínate, sus criados le están diciendo: ¿no harías cualquier cosa con tal de sanar? Y bueno, entonces entiende y dice: bueno, pues sí. Entonces agarra y se va al río Jordán, se zambulle 7 veces y Naamán sale sano de su lepra. Bueno, ¿cuántos personajes hay aquí? Aquí, mire, yo estoy contando número 1, al rey de Siria. Número 2, el general Naamán. Número 3, la joven de Israel. Número 4, la esposa de Naamán. Número 5, el rey de Israel. Número 6, el profeta Eliseo. Número 8, el criado de Eliseo. Y número 10, y contándolo como si fueran uno, los criados o los oficiales de Naamán. ¿Qué quiero preguntar yo aquí? Quiero yo hacer una pregunta aquí. ¿Quién eres tú? ¿En qué personaje te ves representado tú? ¿Te ves representado en el rey de Siria? Aquel que, bueno, se entiende que era un hombre en cierta forma, por así decirlo, complaciente. ¿Por qué? Porque, pues bueno, cuando Naamán le contó que había alguien que podía sanarlo, bueno, hasta le mandó cartas al rey de Israel. Y, o sea, quiere decir que era un buen personaje. Aparte de eso, tenemos al general Naamán. El general Naamán, dice la palabra del Señor, que era un hombre valeroso, pero estaba enfermo. También tenemos a otro personaje que es la joven de Israel. Esta joven que es la que me llama la atención a mí. Me llama la atención porque esta joven
hace algo muy importante que a nosotros muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, se nos olvida hacer. ¿Qué es lo que hizo esta joven? Esta joven dio testimonio de que en el pueblo de Dios había un hombre que podía hacer el milagro. Había un hombre, un profeta de Dios, que si clamaba al Señor, el Señor iba a darle la sanidad al general Naamán. Así que este es un personaje muy importante, porque este personaje debería de representarnos a muchos de nosotros, los que estamos en la casa de Dios, los que somos parte del pueblo de Dios, porque a veces nosotros pues vemos los milagros, vemos los prodigios, las maravillas que Dios hace en nuestra familia, en la iglesia, con nosotros, y lo último que a nosotros se nos ocurre es hablarle a las personas que nos rodean, hablarle a nuestros amigos, hablarle a nuestros compañeros de trabajo, de escuela, hablarle a la gente que está cerca de nosotros, incluso a nuestros jefes si estamos trabajando en alguna empresa, en algún negocio o algo. Lo último que nosotros hacemos es dar testimonio. Yo recuerdo que en una ocasión una persona daba ese testimonio de que ella se convirtió al Señor porque pues un día alguien le habló de Cristo, y resulta que esa persona vivía cerca de una iglesia, y las personas que vivían allí o que llegaban a esa iglesia nunca le hablaron de Cristo. Pero eso no era todo, sino que esta persona, la que recibió la palabra del Señor por otra persona, fue a esa iglesia. O sea, como tenía cerca la iglesia, yo voy a ir a esta iglesia. Ya me hablaron de Cristo, voy a ir a esta iglesia. Y se va a esa iglesia, llega a la iglesia y sorpresa, en esa iglesia se encuentra con una persona que era su compañera de trabajo. Y entonces lo primero que se le ocurrió decirle es: bueno, ¿tú llegas a esta iglesia? Sí, yo llego aquí en esa iglesia. ¿Y por qué nunca me has hablado de Cristo? ¿Por qué nunca me has hablado del Señor? ¿Por qué nunca me habías contado de que tú llegas a una iglesia cristiana? Muchas veces nos pasa que tenemos muchos años trabajando en un mismo lugar, y la gente que trabaja con nosotros no sabe siquiera si yo soy cristiano o no soy cristiano. Y eso es lo que a mí me llama la atención de esta historia, más que estos otros personajes, que el rey, que el general Naamán, y que incluso el profeta Eliseo, que hizo su trabajo también como hombre de Dios, y todos los demás, ¿verdad?, que hicieron un buen trabajo, como los criados de Naamán, que también inclusive animaron a Naamán diciéndole: Señor, si usted necesita ser sanado, y si le están diciendo haga tal cosa, ¿por qué no lo hace? ¿Qué pierde? ¿Qué pierde usted con hacerlo? Así que también llaman la atención en esta historia esos personajes, esos criados que le dijeron a Naamán: hágalo, Señor, anímese, no tiene nada que perder, vaya y zambúllase esas 7 veces en el río Jordán. No importa las condiciones del río, no importa si el río está muy sucio, si sus aguas no son cristalinas, ¿eso qué importa? Lo importante es que usted sea sanado. Entonces estos dos personajes de la Biblia, de esta historia, son los que tienen mucho mérito, porque aparentemente son los que hicieron poco, pero son los que provocaron que el milagro fuera hecho. La primera persona fue esa joven que se dio cuenta que su señor, que Naamán sufría de lepra, estaba enfermo. Y entonces ella lo anima. Ella, claro, lo hace a través de la esposa de Naamán. Le dice: mire, mi señora, dígale a su esposo, dígale a Naamán, dígale que vaya, allá va a ser sanado.
Y los otros, cuando Naamán se enojó porque no lo recibieron como él quería, él dice, los servidores, los trabajadores de Naamán le dicen, hágalo, Señor, no tiene usted nada que perder. Es más, si le pidieran algo mucho más grande, ¿a poco no lo haría por su sanidad? Entonces nos podemos dar cuenta, amados hermanos, voy a terminar ya, nos podemos dar cuenta que muchas veces los milagros no es Dios el que no los quiere hacer o que Dios los detenga. Muchas veces somos nosotros los que detenemos los milagros porque no damos testimonio, porque no le hablamos a la gente de Cristo, porque nos da miedo de decirle a alguien que sabemos que está enfermo, nos da miedo decirle que Cristo lo puede sanar, que el Señor lo puede sanar. Y no lo hacemos, no le decimos, no lo animamos, no lo invitamos a la iglesia. Y si llega, nada más nos los quedamos viendo como alguien raro, en vez de decirle, adelante hermano, pásele, véngase, ha llegado al mejor lugar, venga, vamos a orar por usted para que usted sea sanado. ¿Quién eres tú? ¿Eres el general, el enfermo? ¿Eres la joven que dio testimonio del poder del Señor? ¿Eres el profeta Eliseo que Dios usa? ¿Eres esos criados que animaron al general a obedecer lo que Dios le mandó a hacer a través del profeta? Lo más importante, amado hermano, es precisamente que tú cumplas con tu función de dar testimonio de la palabra del Señor. Bueno, hay mucho que decir todavía, pero vamos a ir poco a poco compartiendo la palabra del Señor. Yo les invito a que ustedes se suscriban a nuestro canal de Tiempo de Amigos y que también compartan con otros estos testimonios, esta palabra del Señor, para que llegue a más personas, y también que le den like a estos mensajes. Dios me los bendiga. Es un gusto saludarles y darles un fuerte abrazo. Que Dios me los bendiga a todos.